Nos encontramos en el Centro Asistencial Docente de Investigación CADI UMAG con Francisca Gallegos, quien es la subsecretaria de Servicios Sociales, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, quien ha accedido a conversar con nosotros en este programa Motor de Desarrollo, así que queremos agradecer este espacio. Hola Paula, muchas gracias por permitirme participar de este programa. Estoy muy contenta de estar acá en la región, es mi segunda vez desde que soy subsecretaria y me pone muy entusiasta también ver la efervescencia que hemos visto en este seminario en materias de cuidados que forman parte de los desafíos que tenemos, no solamente a nivel nacional y regional, sino también a nivel global. Claro, desde agosto que eres subsecretaria, ¿cierto? Ya, y bueno, en este programa nosotros lo que hacemos es analizar el concepto de desarrollo y cómo eso se va concretando. ¿Cuál es el concepto que está detrás del trabajo que realiza actualmente el Ministerio de Desarrollo Social y Familia? Y en particular, el enfoque que existe desde servicios sociales, porque esto fue creado recientemente, podríamos decir en 2011, ¿cierto? Pensando precisamente en un cambio de paradigma hacia las oportunidades. Entonces, si nos puedes contar acerca de eso. Sí, bueno, justamente nosotros ponemos en el centro todos los esfuerzos que se requieren para alcanzar mejoramiento en términos del bienestar de las personas, ¿no? Y eso es un desafío que cuando uno ve los rendimientos de Chile uno podría decir, bueno, ha tenido una senda bastante exitosa, si bien en la pandemia hubo un retroceso en términos de pobreza e ingresos, se logró revertir en los últimos años, pero cuando nosotros vemos otras dimensiones del bienestar como la pobreza multidimensional, vemos que los resultados no son tan rápidos ni tampoco tan esperados. Cuando vemos la persistencia en materia de desigualdad en nuestro país también es de preocupación, y sobre todo cuando pensamos en las complejidades que fueron develadas a partir de la pandemia, decimos cuáles son los desafíos, ¿no? Y por tanto la pregunta que nosotros tenemos en servicios sociales pensando en el desarrollo social es qué tipo de políticas sociales nosotros requerimos ya a una década de haberse creado esta subsecretaría, ¿no? Claro. Y pensamos los desafíos en dos niveles. Por un lado, poner en el centro el enfoque de derechos, es decir, las políticas sociales tienen que estar al servicio de poder permitir la realización de los derechos de las personas. Y por otro lado, poder hacerse cargo de desafíos que son urgencias sociales, donde nosotros hemos visibilizado que uno de ellos es principalmente los cuidados. Y es por eso que están acá, en este momento estamos en el CADI, por este seminario que dice Magallanes, Región de Cuidados. Exactamente. Magallanes, Región de Cuidados, Magallanes, región que forma parte de Chile Cuida. Chile Cuida es el Sistema Nacional de Apoyo a Cuidados que forma parte de las agendas estratégicas que nos ha puesto el presidente Gabriel Boric y que lo que busca, y así lo señalaba en el seminario, no solamente ofrecer un sistema, que ya me voy a referir a él, sino también una idea de país, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros nos imaginamos cuando pensamos en Chile Cuida? Y lo que queremos imaginarnos y construir es un acuerdo social que permita poder reorganizar la distribución en materia de cuidados y que las personas no tengan que pasar angustias cuando tienen que cuidar, cuidarse o ser cuidadas. La pandemia fue muy develadora en materia de las crisis de los cuidados, de la fragilidad de los cuidados, de los retrocesos que tuvimos en términos de participación laboral femenina en materia de cuidados, de la sobrecarga que experimentan las mujeres, pero algo que es muy relevante, de la ventana de oportunidad cada vez más pequeñita que tiene Chile de hacerse cargo del aceleramiento del envejecimiento que tenemos. El 2050, 3 de cada 10 chilenos y chilenas vamos a ser personas mayores. Y la pregunta es cómo nos preparamos para que en ese momento nuestro país tenga servicios de prevención y sobre todo un sistema eficiente que además involucra a todos los actores sociales en términos de la realización de lo que llamamos el derecho al cuidado. Recorramos un poco el tercer piso del CADI. Y quería preguntarte cuál es entonces la idea de este cuidado en el centro del trabajo que se realiza en el ministerio, ¿cierto? Es como humanizar en el fondo el desarrollo social y verlo más allá de los términos económicos. Totalmente. Cuando nosotros pensamos en el bienestar, y es parte de, por ejemplo, las razones por las cuales se avanzó en una medición de pobreza multidimensional, era porque lo económico, los ingresos, si bien son una buena aproximación de bienestar, no lo resuelven todo. Podemos encontrar personas que, pese a tener ingresos, viven en soledad, en angustia, o una de las características que tiene Chile es que cualquier factor de cambio del entorno genera una vulnerabilidad económica, lo que hace pensar que no solamente hay que resolver en términos de dotación de ingresos, sino también de capacidades y de realización de derechos, ¿no? Por ejemplo, ¿se resuelve solo con los ingresos el aprendizaje o la comprensión lectora? Quizás no, ¿no es cierto? Entonces ahí está el derecho a la educación. En términos de vivienda,
solamente el poder acceder al acceso a la vivienda resuelve la calidad de la vivienda. Y si nos vamos a los temas más complejos que ahora queremos abordar, por ejemplo, en materia de cuidados, es tener prestaciones sanitarias, por ejemplo, desde el sistema de salud. Resuelve la soledad en la que muchas personas mayores se enfrentan. Por ejemplo, hemos visto algunas noticias muy tristes, ¿no? Personas mayores que son encontradas por sus vecinos después de 6 meses de fallecidos porque vivían en completa soledad. Nadie tomó noticia de que habían fallecido. Entonces, ¿cómo nosotros construimos un desarrollo que ponga en el centro el bienestar de las personas, pero también con nuevas dimensiones que van más allá de lo económico? ¿Y cuáles son las complejidades de realizar ese trabajo en medio de un sistema, de una estructura? Hablando sociológicamente, que es tu profesión cierta de origen, para poder realizar este trabajo, esta situación económica, digamos, de estar en un sistema capitalista, de este neoliberalismo que se exacerbó durante la dictadura, esta mirada de las oportunidades, no sé si también coincide un poco con esa historia, representa complejidades para poder pensar Chile, el desarrollo desde sí, la perspectiva del derecho. Chile tiene un desafío, y yo siempre lo digo, ¿no? Dado los niveles de desempeño económico, ¿cuáles son las exigencias que Chile debiese ponerse en materia de desarrollo social y de superación de pobreza o de reducción de vulnerabilidad? Y yo creo que ahí tenemos una brecha importante, ¿no? Es decir, la redistribución de la riqueza tiene que pensarse, y eso es fundamental, y ahí tiene que haber un compromiso, un pacto social, pero sobre todo también cómo ponemos en el centro la realización de los derechos sociales, ¿no? Y yo creo, y lo hemos visto, la evidencia es bien contundente, ¿no? Se han realizado esfuerzos sustantivos durante la última década, pero es fundamental que nosotros tengamos un compromiso país para decir, bueno, como por ejemplo pasamos de políticas sociales hiperfocalizadas que busca la persona pobre entre los pobres para poder atender a políticas sociales que tengan una perspectiva universal. En Chile, por ejemplo, uno de los mejores ejemplos en materia de políticas universales es la atención primaria de salud, que además tiene mucha legitimidad social. Pero en materia social creemos que tenemos muchos desafíos en esa materia. Por ejemplo, servicios como el adulto mayor, el Servicio Nacional de Discapacidad, todavía son servicios que están relativamente debilitados, que requieren fortalecimiento institucional para poder hacerse cargo de las necesidades y de fortalecer la autonomía de las personas y sobre todo de robustecer y tener capilaridad territorial para poder atender a las personas. Son 5 las reparticiones que dependen de esta subsecretaría. ¿Alguna de ellas? De estas sí, o sea, está CONADI, FOSIS, SENAMA, SENADIS e INJUF. Es bien variopinto el alero de los servicios sociales. Y cuando hablas de fortalecimiento institucional, perdón, ¿se piensa, por ejemplo, en alguno de ellos que debiera ser ministerio? Me imagino, por ejemplo, CONADI, que parece hacerse poco para lo que se necesita. O sea, justamente con el Consejo de CONADI hemos tenido grandes discusiones sobre la pertinencia o no de estar en el marco del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Y ahí la pregunta es, bueno, la virtud que tiene el Ministerio de Desarrollo Social y que justifica su creación es que necesitábamos una institucionalidad capaz de articular al intersector, al conjunto de instituciones y dar la rectoría de la política social. Y es por eso que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena está ahí, ¿no? Pero ya a los 30 años de la ley indígena vale la pena preguntarse cuáles son los desafíos de una institucionalidad para una población que sigue creciendo, ¿no? Y yo creo que ahí sin duda hay una pregunta y hay un desafío que tenemos como país. Y por otro lado, en términos de los servicios sociales, y algo que para mí es central dentro también de los objetivos estratégicos que tengo como en mi función, es cómo logramos pasar de mi trabajo es acotado a la población que me toca, a soltarnos y más bien pensar, mi trabajo tiene que formar parte de la integralidad de resolver un problema social que para la vida de las personas no se separa por instituciones. Como multidisciplinariamente. Intersectorialmente, integralidad. Yo siempre parto en varios seminarios diciendo, todos hablamos de intersectorialidad, la decíamos, no hay paper que nos diga la intersectorialidad es virtuosa, pero ¿qué es concretamente para las personas? Para mí, la intersectorialidad tiene que ver con que las personas no tengan que golpear muchas puertas para hacer un trámite, que no sean vistas solamente como yo te resuelvo una parte del problema y toda la otra parte ya no es mi problema, porque no me toca, no está dentro de mis obligaciones, sino más bien ponernos de acuerdo pensando en un Estado que busca activamente resolver los problemas de las personas y en donde las instituciones son las responsables de ponerse de acuerdo para resolverle el problema, ¿no? Y creo que hemos avanzado en esos esfuerzos. Por ejemplo, algo muy bonito que estamos trabajando con los SFAM en el marco de la universalización de la atención primaria y el sistema Chile Cuida, es que, por ejemplo, una persona que va al SFAM te dice, hola, te hacen la ficha, ya no te preguntan tantas veces ni dónde vives ni con quién vives, y dicen, ah, mira, usted viene, no sé, a tener su plan de alimentación complementaria de persona mayor. Pero ¿sabe qué? Usted tampoco tiene PGU, la voy a derivar al asistente social de la MUNI. Eso está pasando. Y eso está empezando a pasar.
Y eso implica que grandes instituciones como el Ministerio de Salud o el Ministerio de Desarrollo Social se pusieron de acuerdo, compartieron los datos, sin duda de manera reglamentada, cuidadosa, y le ofrecieron una ventanilla única a la persona. Eso le ahorra tiempo, le genera dignidad y le resuelve los problemas. Y por otro lado, desde el sector social, llego acá porque necesito, no sé, apoyo en los pañales, alguna situación de apoyo para el empleo, pero también me doy cuenta que te falta una vacuna. Y en vez de poder darte la vuelta larga con el CEFAM, desde el asistente social, te vinculamos directamente con el CEFAM. Eso es la intersectorialidad concreta, ¿no? Y por tanto, creemos que cuando pensamos en los desafíos que tiene Chile, es poder avanzar a robustecer ese tipo de iniciativas más que seguir creando institucionalidades, ¿no? A veces existe una tentación que, no sé, creamos un tema y creamos un nuevo ministerio, claro, una nueva subsecretaría. Y la pregunta es, más bien, ¿cómo integramos capacidades que permitan poder resolver nuevamente las necesidades de las personas? Que en una de esas puede ser menos instituciones. Probablemente, claro. O sea, cuando nosotros pensamos en servicios sociales, más bien es cómo mi rol desde la subsecretaría nos permite articular con los directores regionales y cómo eso también se produce o se reproduce a nivel regional, ¿no? Entonces, yo diría que pasa por ahí. Por un lado, poder poner en el centro la realización de los derechos como motor de desarrollo de los derechos sociales. Por otro lado, poder fortalecer la interconexión entre las instituciones y sobre todo poner en el centro la resolución de los problemas sociales para las personas. ¿Cuál es el sueño de desarrollo que hay en la imagen de Magallanes, región de cuidados? Yo tengo la expectativa de que esta región sea bastante pionera respecto a poder dar un primer avance concreto y material para las personas en materia de un Chile que cuida. ¿Qué implica esto? Implica, por un lado, primero reconocer que los cuidados requieren la relación de una persona que requiere cuidados y una persona que entrega los cuidados. Cuando nosotros hacemos un análisis de la cantidad de programas sociales, a Chile no le faltan programas sociales, identificamos más de 50 programas sociales en materia de cuidados, principalmente referidos a niños y niñas, a personas con discapacidad, a personas mayores, y solo uno referido a personas cuidadoras. Y esas personas cuidadoras, que además no será novedad, son mujeres, sí, personas mayores, que lo hacen no remuneradamente, que ven empobrecida su calidad de vida, muchas veces no tienen tiempo de mirarse al espejo, y para qué decir a veces ni ir al médico, probablemente van a requerir ser cuidadas, ¿no? Y hemos visto acá el compromiso de las autoridades regionales, del gobernador, también de los sectores y de los alcaldes y alcaldesas que están comprometidos con poner en el centro, poder avanzar en ampliar la cobertura de los programas y en generar nuevos servicios que busquen poder resolver esas brechas, ¿no? Entonces, ¿qué significaría un Magallanes que cuida? Significaría que una persona, por ejemplo, en un hogar que es persona mayor, pueda tener servicios de prevención para ver extendida su autonomía, ¿no? Y que además, por ejemplo, si una persona no tiene vivienda, pueda postular alguna vivienda de condominio de vivienda tutelada para poder vivir en comunidad. Pero también que las personas cuidadoras, por ejemplo, puedan tener tiempo libre para poder recuperar su vida y poder hacer valer su proyecto de vida. Hace poquito, la última vez que vine, en diciembre, conocí a una nuera que cuidaba hace 10 años a su suegro. Su suegro, producto de una diabetes, fue teniendo más dependencia severa y ella la cuidaba sola. Y ella nos contaba, ¿no? Yo, hasta que no llegaron los servicios de respiro, donde un asistente de cuidado me releva, yo puedo ir al médico y ella cuida a mi suegro, no tenía tiempo para mí. Y eso se multiplica. Hay más de 600.000 personas, el 90% mujeres, que hoy están realizando cuidados 24/7 sin tener ni siquiera una hora para ellas. ¿Y hay cifras en Magallanes? Exactamente. Nosotros estimamos que acá, por ejemplo, tenemos identificada ya en la base de cuidadoras cerca de 820 personas. Nosotros estimamos que pueden llegar entre las 8.000 y las 10.000 personas cuidadoras no remuneradas. Estamos en un 10% de identificación y tenemos que ir a encontrar ese otro 90%. Por eso, la ampliación de cobertura, llegar a nuevos territorios, reconocer el factor rural y la estructura también territorial de cómo se distribuye acá, también es muy pertinente. Y por eso, cuando yo relevo tanto el rol que tienen las autoridades regionales, es fundamental, porque desde Santiago muy difícilmente vamos a poder reconocer las particularidades territoriales, inclusive también las prácticas culturales en términos de avanzar en corresponsabilidad social y de género en materia de cuidados, y es por eso que es fundamental que en la gobernanza del Sistema Nacional de Cuidados, las autoridades regionales, los gobiernos locales y todos los sectores estemos trabajando mancomunadamente para ese propósito. Y ya para ir finalizando, las conversaciones con las autoridades también de aquí a nivel regional han abierto nuevas, digamos,
visiones de brechas que existen y que podrían abordarse dentro de este gobierno aquí en la región? Sí, hemos hecho un análisis muy detallado, llevamos bastante tiempo ya trabajando tanto en el diagnóstico de cuáles son las brechas, cuáles son los requerimientos que tenemos, las particularidades, y ya tenemos una hoja de ruta bien concreta para poder avanzar en fortalecer los servicios de personas cuidadoras y, por cierto, fortalecer y complementar los servicios para las personas cuidadas. La idea que hemos ido conversando es ir pensando en polos de cuidado, ¿no? Hay uno que es bien bonito que se está desarrollando acá en Punta Arenas, que está un condominio de viviendas tuteladas, que es un pequeño condominio de personas mayores, y al lado ya hay un centro diurno. ¿Por qué no pensar ahí en otro servicio que pueda ocurrir? Acá en la región vamos a avanzar en la inauguración de 2 centros comunitarios de cuidado, que es una oferta nueva. Los primeros centros dedicados al cuidado y que están pensados en que una sala esté la persona cuidadora recibiendo formación para un trabajo, recibiendo un taller de autoayuda, algún grupo de apoyo, y en la sala de al lado esté la persona que requiere cuidados. Y para aquellas que no van a poder ir porque la persona probablemente tenga dependencia, probablemente un asistente de cuidado esté en su hogar para que ella no pierda y pueda tener tiempo libre. Ese tiempo libre es finalmente libertad, es la realización de sus derechos y la recuperación de su proyecto de vida. Y creo que aquí hay un compromiso político, además de todos los funcionarios que hemos ido conversando, de poder avanzar en eso y poner en el centro, como yo digo, no solamente una idea que es un titular de un sistema, sino sobre todo la materialidad de un proyecto de país que queremos bajo la idea de Chile Cuida. ¿Esos recursos ya están Nosotros, al menos desde el gobierno central, y a eso refrenda el compromiso del presidente Gabriel Boric, se incorporó dentro de la ley de presupuesto un aumento de un 25% en los programas de cuidado, que para la región de Magallanes se va a significar un aumento de la cobertura en un 58% de coberturas y de territorio a los cuales vamos a llegar. Y prontamente ya esperamos ya anunciar cuáles son los recursos que esperamos poner apalancados entre el gobierno regional y también el nivel central de nuestro ministerio. Perfecto. Muchas gracias, Francisca, por esta a ti. conversación. Y a ustedes por seguirnos en UMAC TV. Hasta una próxima.